¿Pasa la iglesia por la tribulación? Bienvenidos hoy a respondernos esta pregunta importante. Debido, amados, a que en este tiempo se han metido muchas dudas al respecto de si la iglesia pasa o no por el periodo de la tribulación, ya que muchos predicadores de renombre están enseñando la falsa doctrina de que la iglesia efectivamente pasa por la tribulación. Hoy vamos a mirar atentamente no lo que dicen los hombres, sino lo que nos dice la palabra de Dios al respecto de esta maravillosa doctrina, que, como en temas anteriores enseñé, es conocida como la esperanza bienaventurada de la iglesia. Comparto este estudio con el propósito de ayudarte y ayudarnos a comprender la realidad de esta doctrina básica de la Escritura, para que el entenderlo nos dé la fuerza y el apoyo bíblico para defender nuestra postura como iglesia de Jesucristo y poder hablar de la realidad de que el arrebatamiento antes de la tribulación es una verdad escritural. Es un tema complejo y sería largo explicarlo completo, pero he querido hacer como un resumen de las verdades más importantes que la Escritura nos dice al respecto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de abordar el tema es que hay tres puntos de vista en la relación con este acontecimiento del levantamiento de la iglesia y el periodo de la tribulación, que las escrituras proféticas ponen ante nuestros ojos inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Esas tres posturas son los pretribulacionistas, que ponen el arrebatamiento antes de la tribulación, sosteniendo que la tribulación está marcada por el derramamiento de la ira de Dios sobre una sociedad que rechaza a Cristo. Entendiendo ellos, bajo esa doctrina, que el arrebatamiento es el método de Dios para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Número 2, como vemos en la parte inferior, están los postribulacionistas, que sostienen que la iglesia permanecerá en la tierra durante todo el tiempo de los 7 años de la tribulación y experimentará por completo este periodo, dicen ellos, pero no la ira, lo cual realmente es algo muy difícil de digerir y de entender, porque los que defienden esta doctrina establecen que no habrá un intervalo apreciable entre el arrebatamiento y la venida de Cristo con sus santos al final de los 7 años de la tribulación, para juzgar al mundo y para establecer el reino de Dios. Se encuentra la tercera postura, que son los que se ponen en un punto medio. Sostienen que son los tribulacionalistas, y ellos dicen que es impropio hablar de la gran tribulación como equivalente a toda la semana 70 de Daniel, que encontramos en Daniel 9:27, porque tanto allí como en Apocalipsis se concibe este tiempo como un periodo dividido. Evidentemente, concuerdo con que la tribulación es un periodo de 7 años dividido en 2 partes. El principio de dolor es 3 años y medio, y la gran tribulación propiamente dicha, los siguientes otros 3 años y medio, para completar los 7. Ellos dicen que solamente la segunda mitad
es la que se caracteriza por la tribulación tremenda que viene sobre la tierra, pero afirman que va a ser precedida por un periodo de paz y de seguridad, basándose en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, donde la palabra del Señor dice lo siguiente. Vamos a leer lo que este texto dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dado que los santos, amados, serán librados de los sufrimientos de la tribulación, dicen ellos que el arrebatamiento entonces ocurrirá aproximadamente en el punto medio de los 7 años. Y yo, como predicador del Evangelio de la gracia, del Evangelio del nuevo pacto, creo y enseño la doctrina pretribulacionista. Es decir, que la iglesia no pasa por la tribulación. Estuve recientemente haciendo un estudio e investigando sobre este tema y pude encontrar que hay un apoyo bíblico de más o menos 36 razones para afirmar que la iglesia va a ser arrebatada antes de la semana 70 de Daniel, que él profetizó en su libro. Y dado que los santos serán librados de los sufrimientos de la tribulación, es importante, iglesia y hermano, que entendamos que el arrebatamiento es algo inminente y es algo que está por suceder. Y quiero en este estudio compartir algunas cosas que considero las más relevantes sobre el tema. En Hebreos capítulo 9, versículo 28, la palabra del Señor dice, vamos a leer lo que dice la Escritura. Y vamos a hacerlo con suma atención, pues lo que yo quiero compartir y que usted tome nota son que estos versos servirán para que tú defiendas y expliques la doctrina del arrebatamiento de la iglesia pretribulacional. Casi que no soy capaz de decirlo, pero gloria a Dios. Dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Escuche bien. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En esta y en otras escrituras, como veremos, descansa nuestra esperanza y la doctrina que yo defiendo y creo personalmente. En este texto dice el apóstol Pablo que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, con su muerte obviamente en la cruz del Calvario. Pero ahora de aparecer por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esto quiere decir, amados, que el Señor viene por todos los que hemos creído en Él y le estamos esperando. Hay muchas congregaciones modernas, por supuesto, que están dejando de predicar la profecía bíblica. Ya no se habla ni se enseña del libro de Apocalipsis. Tengo personalmente conocidos pastores que dicen que el libro de Apocalipsis es intocable y que no nos atañe y que, en otras palabras, no vale la pena ni siquiera escudriñarlo. A muchos otros no les interesa el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces miran con indiferencia y menosprecian el plan escatológico de Dios para la iglesia y el mundo. Y yo entiendo que la razón es que no les ha sido revelado el misterio y que desconocen por completo la interpretación profética de la palabra del Señor.
Inclusive hay otro grupo de denominaciones que antes lo creían y lo predicaban y lo enseñaban, pero que ahora dicen que no habrá rapto, sino que la iglesia fue llamada para establecer el reino de Dios en la tierra. Así, mis amados, para muchas denominaciones el Apocalipsis es un libro cerrado, es un libro histórico, o bien sin importancia, cuando la Biblia destaca todo lo contrario en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3, donde la palabra de Dios dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos amados, la Escritura señala con claridad que la iglesia del Señor será traspuesta al cielo de Dios poco antes del comienzo del periodo más terrible que la humanidad conocerá, el horrendo tiempo de la tribulación, e ignoran que la verdadera iglesia de Cristo no entrará en ese periodo. Y en ese sencillo pero conciso tema, lo que quiero es que tú y yo veamos algunas razones bíblicas para poderlo afirmar. Número 1. Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento afirman que la iglesia pasa por la tribulación. No existe ningún pasaje en ninguno de los dos testamentos que diga que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación. Y eso es una parte fundamental e importante. Número 2. Tienes que tener en cuenta, amado, y aprender y pedirle al Señor que te enseñe a discernir la gran diferencia entre la nación de Israel y la iglesia, como dos entes completamente diferentes y dos tratos de Dios dispensacionales completamente distintos. Hoy la nación de Israel está endurecida, en parte, dice la Escritura en Romanos capítulo 11, que no es el tema del que quiero ocuparme, y sigue siendo el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, pero que pasa constantemente por tribulación, por guerras, por persecuciones, como consecuencia de haber crucificado al Hijo de Dios, de haber despreciado al heredero del reino, que es nuestro Señor Jesucristo, y haberle dado muerte en complicidad con el Imperio Romano y con todos los demás gentiles de la tierra. Así que lo importante es eso, que aprendamos a discernir que la iglesia es un trato diferente de Dios con el hombre al que Él tuvo en el antiguo pacto con la nación de Israel, y que volverá a tener durante los 7 años de la tribulación exclusivamente con esta nación, y por supuesto el castigo que viene sobre todos los hombres que rechazaron a Cristo. Número 2. La tribulación es también llamada el tiempo de angustia para Jacob, y eso es sumamente importante, porque el tiempo de angustia para Jacob es claramente el tiempo de angustia del Israel incrédulo. Nunca es llamado tiempo de angustia para la iglesia. Jeremías capítulo 30, el versículo 7 dice lo siguiente: ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Como les decía anteriormente, Dios vuelve a tratar con Israel durante la semana 70. Es de por sí el periodo de mayor apostasía para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, quien, como usted sabe, y tengo en otros temas anteriores que me encantaría que miraras, Israel espera al anticristo. Israel anhela con vehemencia al anticristo, o sea, al Mesías, que ellos dicen que no fue Jesús, sino el que está por venir a la nación.
Y claramente, número 3, la profecía de las 70 semanas de Daniel hace referencia exclusiva al periodo de los 7 años de la tribulación, refiriéndose específicamente a Israel y a Jerusalén, la capital del reino israelita. Dice Daniel, capítulo 9, verso 24. Y me encantaría que juntos lo leyéramos detenidamente. Dice la palabra: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Amados, este tema de las 70 semanas de Daniel es un tema que amerita un estudio prolongado también e individual. Pero aquí en esta palabra profética, Gabriel le dice a Daniel: 70 semanas, que son semanas de años, es decir, un periodo de 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo judío o Israel. Y sobre tu santa ciudad, dice la palabra. ¿Cuál es la ciudad santa? Obviamente es Jerusalén. Y ojalá tú pudieras entender que de la iglesia no se hace nunca mención en el Antiguo Testamento. No hay ninguna mención de la iglesia en la profecía de las 70 semanas, a no ser únicamente que el trato de Dios, una vez más, con el pueblo de Israel, bajo la mayor apostasía, cuando el anticristo reconstruye el templo y se sienta en el templo para hacerse adorar como Dios. Número 4. La iglesia es absolutamente diferente a Israel, y vuelvo y lo repito. No tuvo parte de las 69 semanas de la profecía porque falta una. Se cumplieron 69 hasta la crucifixión de Cristo, pero quedó una semana pendiente, que es la semana 70, que son los 7 años de la tribulación. Porque además la iglesia nació el día de Pentecostés, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el aspecto dispensacional, de lo cual tengo videos con anterioridad que tú puedes buscar, fue el trato ahora de Dios con los gentiles y con todos los israelitas no endurecidos, que en todos estos tiempos han confesado también a Cristo como su Señor y como su Mesías. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice el ángel a Daniel. El pueblo es Israel, y sobre tu santa ciudad, la cual es Jerusalén. El mensaje de Apocalipsis, número 5, nos permite ver que la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis escrito por Juan. Pero la iglesia nunca es mencionada en la descripción del periodo de la tribulación que Apocalipsis comienza a trazar a partir de Apocalipsis 4.1 con el arrebatamiento hasta Apocalipsis 19.1, cuando en ninguna de esas partes vuelve a aparecer la iglesia. Número 6. La tribulación es conocida como el día de la ira de Dios. Y eso es sumamente importante. El periodo de la tribulación es llamado en la Biblia día de ira. En el Antiguo Testamento, Sofonías capítulo 1, versículo 15, así lo profetiza. Vamos a leerlo. Dice: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento.
Es aquí importante notar, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña con claridad que tú y yo, como iglesia, una iglesia que comenzó después de la muerte y la crucifixión y la resurrección de Cristo, no ha sido puesta para ira. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 9. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la semana 70 es el tiempo de la ira de Dios, es el trato de Dios con Israel, es el castigo para todos los impíos y hombres que despreciaron la salvación ofrecida hoy, en esta, la dispensación de la gracia, para que todo aquel que cree en el Hijo sea salvo y tenga vida eterna, claramente entonces nos damos cuenta de que no nos ha puesto Dios para ese periodo, llamado el periodo de ira. Pablo enseña que Jesús ha prometido librarnos a ti y a mí de la ira venidera. Así dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Vamos a leerlo. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Está hablando a los de la iglesia de Tesalónica. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Número 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Subraye por favor ese texto, porque es de suma importancia. Quien nos libra de la ira venidera. Y la ira de Dios es el periodo de la tribulación sobre la tierra. Número 7. También la Biblia llama al periodo de la tribulación el día del Señor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice la palabra del Señor: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pablo dice que el día del Señor es un periodo de tribulación, cual no ha habido nunca ni la habrá, que vendrá como ladrón en la noche, repentinamente, inesperadamente, inoportunamente y de una manera devastadora, perjudicial y terrible sobre los hombres. Será un golpe espantoso para quienes no conocen al Señor Jesucristo. Que cuando digan los incrédulos paz y seguridad en base al plan y al propósito que el anticristo tiene de establecer un pacto con la nación de Israel al comienzo de los 7 años de la tribulación, cuando ellos estén convencidos de que el anticristo es el Mesías, los judíos especialmente, entonces dirán paz y seguridad, pero vendrá sobre ellos la destrucción repentina de los 3 años y medio finales de la tribulación, con juicios devastadores de parte de Dios para toda la humanidad. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y dice que no escaparán. ¿Quiénes? Los incrédulos, los que no esperan a Cristo, los que no han puesto su confianza en Cristo. Amado por la palabra del Señor, nosotros como iglesia de Cristo estamos esperando nuestro glorioso arrebatamiento. Nuestra confianza está puesta de que Cristo vendrá en el aire y nosotros nos reuniremos con Él, y que los que durmieron en Cristo y que hoy están en sus tumbas resucitarán primero, y luego nosotros juntamente con ellos recibiremos al Señor en el aire y entraremos a lo que ya hay en otros temas anteriores que tú puedes buscar
lo que se llama el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Hermanos, nosotros sí escaparemos de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Todo este pasaje de Primera de Tesalonicenses enseña claramente que el periodo de la tribulación vendrá sobre los incrédulos, pero no incluye a los creyentes. La metáfora de un ladrón no se usa nunca para el arrebatamiento de la iglesia, pues nosotros le estamos esperando. Puede ser hoy, mañana, en 24 horas, en 3 meses, en 6 meses, en 4 años. Vivimos en una constante y absoluta espera. De tal manera que cuando Él venga no nos va a coger por sorpresa. Describe la llegada del Señor en juicio, al final de los 7 años de la tribulación y también el juicio final del reino milenario de Cristo en la tierra, cuando tú y yo ya estemos juntamente con Cristo, reinando por 1000 años y luego en toda la creación que Dios establecerá nueva sobre este universo maravilloso que a Él le pertenece. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El término bíblico importante del día del Señor describe el juicio divino y catastrófico de Dios sobre los impíos. El día del Señor es el día del juicio divino y se menciona explícitamente 19 veces en el Antiguo Testamento. Voy a darle los textos y si usted quiere tomar nota de ellos y por favor los lee porque el tiempo no me alcanzaría para compartirlos todos. Isaías capítulo 2 verso 12, Isaías 13:6 y versículo 9, Ezequiel 13:5 y capítulo 30 versículo 3, Joel capítulo 1 versículo 15, capítulo 2 versículo 1, 11 y 31, capítulo 3, 14 del libro de Joel, Amós 5:18 lo menciona 2 veces, también en el versículo 20, Abdías 15, Sofonías 1:7 y versículo 14 2 veces se menciona, Zacarías 14:1 y Malaquías 4:5. 4 veces en el Nuevo Testamento se hace mención también de este día del Señor. Hechos 2:20, Segunda de Tesalonicenses 2:2, Segunda de Pedro 3:10, y se alude en otros pasajes como Apocalipsis capítulo 6 versículo 17 y capítulo 16 versículo 14. Número 8. El arrebatamiento de la iglesia constituye un consuelo para los creyentes, un consuelo para la iglesia del Señor. Con respecto al arrebatamiento, Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 4:18 lo siguiente: consolaos unos a otros con estas palabras. Y viene hablando en los versículos anteriores del glorioso arrebatamiento de la iglesia, del cual no vamos a hablar ahora como tema específico. No hay consuelo más grande en la enseñanza que la iglesia puede estar segura que no atravesará ni la mitad de la tribulación ni todo el periodo de la tribulación, sino que Jesús nos ha hecho una promesa fiel y verdadera. En un tema anterior yo hablé de las 7 iglesias, de pronto tú lo puedes encontrar, y hablé de las 2 iglesias del tiempo final de esta era, que son la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. En esa enseñanza demuestro que la iglesia de Filadelfia es la iglesia del arrebatamiento.
en base a un texto donde Jesús le dice en Apocalipsis 3:10 a Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si tú te das cuenta, en este texto, la iglesia de Filadelfia entiende el misterio de Dios y ha guardado la palabra. Como resultado, el Señor promete guardar a esa iglesia de la hora de la prueba, que es el periodo de la tribulación de 7 años. Dice que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Con qué propósito? Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Y tú y yo sabemos por la palabra de Dios y estudios previos que tú y yo no moramos sobre la tierra. Tú y yo somos moradores del cielo. Tú y yo somos celestiales, ciudadanos celestiales. Pertenecemos a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén de arriba, no a la Jerusalén terrenal que hoy está en conflicto y en guerra y llena de problemas, en un conflicto que lleva ya muchísimos siglos y que finalmente desatará por fin la ira de Dios sobre esa tierra. Yo sé que aquí habría muchas cosas que decir, amados. Yo les ruego que me disculpen. He querido ser breve y no ahondar mucho, pero es mucho lo que podríamos decir sobre esto. Pero hermanos, Dios prometió mantener a los miembros obedientes de la iglesia fuera del periodo de la tribulación. Número 10. Jesús mandó a la iglesia a velar en todo tiempo para escapar de la ira venidera. En la enseñanza comúnmente conocida como el discurso del Monte de los Olivos, que encontramos en Mateo 24 y 25 y en Marcos 13 y Lucas 21, que sería otro tema importante de estudiar. En su discurso, Jesús describió las señales que acontecerían antes de su venida. Pero tú y yo tenemos ya, después de tantos años de estudiar la palabra, que entender que la venida del Señor, su segunda venida, tiene dos fases. Una invisible, donde nadie lo verá sino su iglesia gloriosa y los que durmieron y están hoy sepultados después de haber conocido a Cristo. Y una con esos sepultados y con la iglesia arrebatada por segunda vez después de los 7 años de la tribulación, para establecer juicio sobre todas las naciones y comenzar el reino milenial de Cristo con su iglesia sobre todas las cosas que vendrán durante el milenio. No obstante, lo que Él nos reveló fue el momento exacto de su retorno. Y en lugar de eso nos advierte: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 13 o Lucas 12, versículo 40. Y es que, amados, ninguna señal precede al arrebatamiento, el cual es el próximo acontecimiento en el calendario profético. Todos los que se quedan del arrebatamiento, que serán creyentes durante el periodo de la tribulación, indudablemente serán salvos. Indudablemente conocerán las señales de que el tiempo ha llegado y podrán saber contar los 7 años que restan para que Cristo venga con su iglesia a establecer el juicio de las naciones. Pero hoy tú y yo sabemos que el arrebatamiento es algo inminente, es decir, Cristo puede regresar por su iglesia en cualquier momento. Y esta inminente verdad demuestra mediante muchas declaraciones que hizo el apóstol Pablo, tales como cuando ordenó a los creyentes de Corinto que estuvieran esperando. Primera de Corintios 1:7 dice: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia está esperando en la tribulación, sobraría entonces que el apóstol exhortara a la iglesia a esperar
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta se llevará a cabo cuando el Señor regrese por los suyos, por su iglesia, antes del periodo de la tribulación. Jesús en Lucas 21 estaba hablando acerca del periodo de la tribulación cuando dijo: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21, 34 y Lucas 21, 36. En este 36 a la iglesia le advierte: velad pues en todo tiempo orando. Note bien: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de ¿qué? De escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando el Señor exhorta a la iglesia a orar para ser tenido digno de escapar, está hablando obviamente de que escaparemos del periodo de la tribulación. El Señor dijo: mirad también por vosotros mismos, velad pues en todo tiempo. Y cuando uno lee la palabra velad, entiende que debemos tener ceñidos nuestros lomos, que tenemos que orar para ser dignos de ser arrebatados. Él no viene por cualquiera. Ya lo vimos en un tema también que está grabado, que ojalá tú lo busques, que se llama ¿estás seguro de que te vas en el arrebatamiento? Y allí vimos las 10 clases de vírgenes que existen hoy sobre la tierra en los dos grupos de la iglesia, Filadelfia y la Odisea. 5 prudentes, 5 insensatas. Las 5 prudentes se van y entran a las bodas del Cordero. Las insensatas son echadas fuera y se quedan para las sombras de la tribulación, aunque indudablemente muchos de los que se quedan, como ya les dije, serán salvos. Este es un tema bien largo y bien difícil de explicar. Pero amados, aquí lo importante es que parecería irrazonable creer que Jesús le pidiera a la iglesia que ore para ser digna de escapar si Él no estuviera dispuesto a librar a su iglesia, a sus verdaderos creyentes, a los que lo aman y a los que esperan su venida, de la ira de los 7 años de la tribulación que va a ser derramada sobre la tierra. Jesús, amados, nos llama a tener una vigilante anticipación a este evento. Yo tengo muchos temas para hablar al respecto, como que hoy como iglesia vivimos en un espíritu de arrebatamiento. Por eso entendemos quiénes somos en Cristo, dónde estamos sentados, cuál es la naturaleza nueva que Dios ha puesto en nosotros, etc. Pero en conclusión, he presentado estas 10 razones en esta enseñanza que nos llevan a creer, a la luz de la Biblia, que definitivamente la iglesia no pasa por los 7 años de la tribulación, sino que será arrebatada antes que el anticristo aparezca y antes que comience este periodo terrible de prueba que ha de venir sobre la tierra de una manera, amados, verdaderamente tremenda. Yo creo que respetamos la posición teológica de todos los creyentes y quiero exhortarlos a eso. Uno no debe crear sobre este asunto contiendas, ni conflictos, ni divisiones, ni discutir con nadie o caer en la tentación de condenar a los que no creen lo que nosotros creemos. Porque muchos hoy interpretan la Biblia de manera diferente, con puntos de vista diferentes. Lo importante es que lo esencial para ellos y para nosotros no cambie. Y lo esencial es que Cristo es la respuesta a nuestras vidas. Así que de hecho, por ejemplo, la interpretación de Apocalipsis es la más discutida de todos los puntos doctrinales de la Biblia. Pero tú y yo debemos de orar al Señor para que Él nos dé la luz necesaria a través de su palabra y su Santo Espíritu que mora en nosotros nos revele esta verdad. Quiero concluir leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, donde
se establece esta doctrina por el apóstol Pablo de una manera clara y perfecta. Dice 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, nuestros hermanos que han fallecido creyendo en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Todo el que no cree en Cristo no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina el verso 18 diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amados, que el Señor nos ayude a estar plenamente conscientes de que la sexta dispensación bíblica es la dispensación de la gracia, y es el trato de Dios con los judíos y los gentiles que creen en el Señor Jesucristo exclusivamente, y que la tribulación viene por consecuencia de seguir rechazando a Cristo, y por el contrario, Israel y aún muchas naciones de la tierra anhelan un líder mundial que los gobierne, y ese será el anticristo. Que el Señor nos ayude, y por favor, cualquier pregunta, si la tiene, no duden en escribirme a mi correo, no duden en llamarme a mi teléfono, y de lo que tú me preguntes, yo estaré hablando en los próximos videos también. Te doy gracias por tu atención, y vamos a darle gracias al Señor con una oración. Querido Señor, tú no nos has puesto para ira, tú nos has puesto para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira es el periodo tuyo de juicio sobre todas las naciones y sobre el Israel terrenal que te crucificó hace 2000 años. Hoy, mi Señor, como iglesia tuya, estamos esperando cumplir tu propósito eterno, que es el de darle una ayuda idónea a tu Hijo, y por medio del arrebatamiento y de la resurrección de todos los que han dormido en Cristo, formaremos parte de la esposa maravillosa de esa ayuda idónea que tú desde antes de la fundación del mundo planeaste para que fuera la compañera, la ayuda idónea eterna de tu Hijo amado. Te doy gracias por habernos incluido en tu plan y por permitirnos hoy seguir aguardando con paciencia tu manifestación gloriosa, y unidos juntos seguir diciendo: sí, ven, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias, y como siempre les he dicho, hasta la próxima y felicidades. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.